Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos y amigas de Capricornio. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida por este tiempito de energías, este tiempito de vida que nos dedicamos. Claro que sí. Vamos a ver estas energías para mis capricornianos de esta semana. Vamos a decretar desde ya energías excelentes, potentes, de avance, de prosperidad, de salud, de evolución. Decreta conmigo, Capricornio, claro que sí. Vamos a ver, ya los que me conocen saben mi dinámica, me gustan los oráculos antes del tarot para marcar una línea. Capricornio, atenti, quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan profundo! Claro que sí, claro que sí. Fíjate algo, qué bonito este mensaje para ti, Capricornio, porque nos habla precisamente de que muchas veces nos enfocamos en querer conocer cientos y cientos de temas, en querer investigar todo, saber todo, conocer de todo, ser multifunción, multiactividad, pero dejamos atrás el autoconocernos, el autoentendernos, el saber de qué va nuestra luz interna. Y déjame decirte que poco o nada se hace cuando no miramos hacia adentro, porque en el interior lo tenemos todo, Capricornio. Así que semana importante para vigilar esa sensación, esas ganas, esa tendencia a estar en todos los sitios al mismo tiempo, de ser bueno para todo, de brillar en todo, de estar aquí, de estar allá y en todo brillar, en todo ser bueno y abandonar tu conexión con tu ser, con tu corazón. Más vale que estés en paz, tú, en silencio, que te cuides, te mimes, te atiendas tú, te escuches tú, a que tengas que cumplir con todo lo que está en el entorno. Déjame decirte que es muy importante. Es una reflexión para mis capricornianos. Vamos a ver acá, tenemos un mensaje, el número 4334, sabiduría profunda, Sagitario. Wow, Sagitario puede ser que esté muy presente en tu carta astral, Capricornio, o algún Sagitario esté en tu entorno que sea importante para ti. Revísalo también en tu ascendente, puede ser que esté en tu Venus, en tu Luna. Perfecto, Capricornio. Fíjate algo, esto nos habla de la sabiduría profunda. 4334, número 7, teosóficamente hablando, es conectar con lo que somos, con esa raíz divina, con eso que nos hace vibrar, que nos hace sentir vivos. No descuidarnos, por favor no descuidemos eso tan importante, porque esa es la gallinita de los huevos de oro. Sí, Capricornio, si tú apagas, si tú no atiendes esta llama interna, en tu exterior prácticamente nada puede estar bien. Absolutamente nada puede estar bien. Así que profunda reflexión para Capricornio. Vamos a ir con los registros akáshicos. Tenemos un mensaje de la Akasha para ti que dice que medita. Medita, respira, libera la carga, libera el peso. Vive ligero, el guardián del plano etérico conectado en este momento presente aquí mismo con este mensaje oracular que está llegando, que está al dedo, completamente hilvanado, completamente bien tejido para ti, para un mensaje claro y preciso. Tu guardián de tu plano etérico te está diciendo, es momento de meditar, de respirar, de entrar en sabiduría profunda, de liberar cargas que no te corresponden, de vivir ligero de equipaje, de conocerte internamente, de saber lo que eres tú, de no tienes por qué saberlo todo, no tienes por qué estar con todo, simplemente tienes que enfocarte en ti mismo. Wow, Capricornio, qué bonita manera de empezar la semana, que lo que sí me encanta, profunda, muy profunda como tú, pero profunda, bastante intensa. Vamos aquí a empezar. Tenemos aquí la rueda de la fortuna, un cambio muy favorable a tu favor, un cambio que gira hacia ti. Aquí tienes este momento, fíjate que tienes una disposición ya así prácticamente en este instante de darle un giro a tu vida de 180 grados, de dejar de estar atento de todo lo externo y empezar a estar atento en ti. Y esto te va a generar una fortuna bastante grande, bastante extensa, bastante próspera. Tenemos aquí 5 de oros. Vamos a sacar cartas así. Mira qué belleza de energías, mis hermosos Capricornio. Para un grupo grande de Capricornio posiblemente hayan estado atravesando un proceso un poquito complicado a nivel de salud, pero no me están hablando de no salud física.
Puede ser salud a nivel de alguna emoción que se alteró, de repente un proceso de tristeza, un proceso de tristeza fuerte, un proceso de ansiedad, de sentir que algo no iba a salir como querías que saliese. Fíjate algo, aquí me están hablando de paz y tranquilidad. Tú te retiras de una situación, te retiras de un entorno, te retiras de un ambiente que para ti había sido tóxico. Te estás dando cuenta de que más allá de lo que se plantea, de lo que se conoce, está tu paz y tu tranquilidad y tu salud mental. Claro que sí. Te alejas de una situación, te alejas de circunstancias con bastantes bendiciones, porque conectas con tus guías internos, conectas con tus guardianes en el plano etérico, te tocas a ti mismo, tu corazón. Wow, semana importante para Capricornio. Mira, el carro, esto avanza ya. Mira qué importante estas energías aquí. El carro, arcano mayor del carro y el 4 de copas nos está diciendo precisamente que tú has tomado una decisión, un avance en tu vida para salir adelante y romper cierto círculo vicioso. Para muchos de mi Capricornio, posiblemente estuviste inmerso en alguna situación que te pudo haber estado llevando a un problema de salud, no solamente, te estoy diciendo que no solamente física, pero que a nivel de mente te pudo haber perjudicado y que también te pudo haber derivado problemas a nivel físico. Tú sales de la situación, sales airioso, sales victorioso, sales repotenciado, sales con mucha luz, conectas con tu ser. Mira, Capricornio, esta semana es importante que conectes, es un llamado urgente para muchos de mis Capricornios, que conecten con su sabiduría profunda, con su yo interno, con su plano etérico. Vas a estar recibiendo también mensajes a nivel de sueños, a nivel de señales en el día a día, repeticiones numéricas posiblemente. Puedes estar viendo plumas de aves en sitios donde no correspondan de repente. Quizás recibas la llamada de una persona que tienes tiempo esperando que recibir esa llamada, te vas a sorprender. Me gusta mucho que vas a tomar decisiones para empoderarte, para salir adelante de un proceso difícil de salud que pudiste haber atravesado, Capricornio. Vas a tomar muchas las riendas en tu vida. Muchos de mis Capricornios puede ser que estén empezando a través de un susto que pudieron haber llevado a nivel de salud. Puede ser que hayas decidido avanzar, hacerte más consciente, estar más atento de ti y dejar de dar tanto hacia la parte externa y empezar a darte a ti mismo. Posiblemente empieces a hacer una terapia curativa. Puede ser que estés empezando a hacer ejercicio, una dieta más saludable, algo holístico. Posiblemente te hayas dado cuenta de que el camino que estabas llevando no era el mejor para ti y decides apartarte de él. Muy bien, Capricornio, me encanta. Aquí a muchos de mis Capricornios van a recibir notificaciones de personas que los están espiando a nivel de redes sociales. Puede ser un amor del pasado. Sí, señor, puede ser un amor del pasado. Me están hablando aquí de signos de aire muy potentemente. Un Acuario. Sí, Libra, Acuario, Géminis. Aquí puede ser Capricornio, que alguien de tu pasado te esté espiando, te esté buscando, te esté rondando, esté buscando saber de ti y esté interesándose por tus decisiones o por los caminos que estés tomando. Atenti con eso. Fondo de la baraja tenemos arcano mayor de la estrella, número 17, milagros que se hacen realidad en tu vida, milagros que se cumplen, sales de una jaula mental, sales de un problema mental, te liberas de un peso muy fuerte, claro que sí, lo más seguro es que sea un problema de salud, sales de aquí, te empoderas, creces, evolucionas, avanzas. Una vez superado este problema, este tema, vas a tener la capacidad para explicarle a terceras personas cómo lo lograste, cómo lo hiciste, porque tú eres grande y lo sabes y vas a querer dar esa información, esa comunicación, vas a querer ayudar con todo el poder de un emperador. Importante mensaje para ti, Capricornio. Vamos a ver aquí unas letritas para ti. Tenemos la letra V, la letra U y la letra X. Esto puede estar en el nombre, apellido, apodo de alguna persona importante para ti, Capricornio. Vamos a sacar unos dijecitos de poder. Semana intensa, ¿no, Capricornio? Me encanta, como siempre, como siempre. Semana bonita. Poquitos. Vamos a sacar aquí, mira, el diamante. Pules ese diamante tuyo, sales adelante de una circunstancia a la que has sido sometido con muchísima presión. Los diamantes surgen gracias a la presión constante, a una presión muy fuerte.
Tú eres un diamante, tú brillas, tú sales de un problema muy fuerte. Esta semana consigues un camino ilumínico, un camino espectacularmente bello para ti. Las hojitas del árbol que se caen, ya empezamos acá otoño, en el hemisferio norte, aquí ya empieza el otoño, así que dejar desprender, que se caigan aquellas energías que no te corresponden, aquellas fuerzas que no te están haciendo bien, entres en una sabiduría profunda, como lo hace el árbol cuando se desprende de sus hojas. Él confía que la próxima primavera va a tener hojitas nuevas. Sí, señor, tenemos aquí el hipocampo, un caballito de mar. Caballito de mar nos habla de renacimiento, de dar las cosas, de darlo todo por el todo, de sabernos buenos padres, buenas madres, buenas personas que sabemos dar lo mejor de nosotros y sin importar nada. Sin pedir nada a cambio, porque sabemos que somos grandes y fuertes, que somos fuentes de luz. El caballito de mar nos comunica nos invita a esa sabiduría profunda, a ese conectar, a liberar y a vivir ligeros de peso. Buenos padres, buenas madres, buena familia. Capricornio, me ha encantado tu lectura, me ha encantado tu energía. Si te ha gustado a ti, dame un like, suscríbete y comenta. Un besito, bendiciones y hasta la próxima semana.